tal una disfunción orgánica definida por la cual se producen pues estas náuseas y vómitos, aunque bueno, se han implicado pues, o se han implicado sí diversos factores y teorías. Entre estas, la que pues aquí son las hormonales. Primero, bueno, se pueden darse cuenta, en la flechita pues hay tres apartados. Primero es sobre los niveles de hormona gonadotropina crónica humana. Esta, bueno, por su elevación, que coincide en el primer trimestre, y bueno, coinciden tanto las náuseas y los vómitos. Otra observación que se ha podido hacer es que las pacientes que presentan pues una mayor producción pues de esta hormona, como ocurre en gestaciones gemelares o enfermedad trofoblástica, tienen pues una mayor incidencia a hiperemesis gravídica. Es por eso que se asocia mucho con esta hormona. Otro es el aumento de los estrógenos. Esta teoría del hiperestrogenismo, pues en el embarazo va a ser causa pues, de la hiperemesis, ¿no? Por efecto estrogénico, durante el embarazo se sabe que va a causar como tal un retraso en el vaciamiento gástrico y en la TS, pues la motilidad gastrointestinal. En el caso del aumento de la progesterona, posiblemente esto debido a su papel en la disminución de la motilidad gástrica, esofágica y también intestinal, además de que también llega a producir cierta relajación en el esfínter esofágico inferior. El siguiente punto son los factores psicógenos. Esto sí se ha visto, bueno, varios artículos comentan de que sí es muy relacionado con la epidemesis gravídica, es decir, pues hay una relación significativa entre la magnitud de los síntomas y, bueno, la personalidad de la paciente, ¿no? Generalmente esto se da en pacientes pues, jóvenes, primíparas, que pues no han planificado como tal el embarazo, es decir, pues son embarazos pues, no planificados, y bueno, también con antecedentes de ciertos problemas psicológicos, lo cual pues da este rechazo pues a la gestación. Otra causa que también han atribuido son hipertiroidismo, en una hiperfunción tiroidea. Se ha encontrado que aproximadamente en un 73% de los pacientes con hiperemesis gravídica está aumentada la T4 y TSH, perdón. Estas son solamente pues teorías, aunque bueno, también se ha observado de que los valores de T4 se normalizan cuando cesan los vómitos. Y bueno, también tenemos otras causas, como puede ser esto, los alérgicos, la proteína placentaria específica, alteraciones del pH gástrico, déficit de piridoxina, alteraciones de la actividad eléctrica gástrica, entre otros. Pero bueno, esto no lo puse, pero también se mencionaba de aquellas pacientes con antecedentes de cinetosis, esta enfermedad pues ocasionada por el movimiento al viajar, también pacientes que tienen migrañas, y bueno, se relaciona también un poco con las náuseas y vómitos que se asocian con anticonceptivos orales. La siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Esto va un poco junto con la diapositiva anterior, y bueno, se ha visto que es más frecuente en aquellas pacientes de raza blanca sobre pues, las pacientes de raza negra. El siguiente punto es lo que ya mencionaba igual con anterioridad, es en pacientes pues, adolescentes, primíparas, también en pacientes en embarazo múltiple, enfermedad trofoblástica. Recordar que es, bueno, esto ya lo mencionaba, ¿no? Por el aumento de la hormona gonadotropina. Bueno, también se habla de una cesárea previa, de hiperemesis gravídica previa también, embarazo molar, diabetes gestacional, trastorno pues hipertiroideo. Y bueno, el penúltimo punto que es sobre el producto del sexo femenino, aquí, bueno, es más que nada que porque se ha visto de que hay una mayor porcentaje en aquellas pacientes que presentan hiperemesis gravídica que tienen pues, bueno, que el sexo del embrión es femenino, ¿no? Aproximadamente es un 55% en comparación a de un embrión pues, masculino, ¿no? Que tiene un 44%. Es por eso que el producto de sexo femenino contribuye como pues, cierto factor. Y bueno, ya por último, son los que igual ya mencionaba con anterioridad, estos factores emocionales y psicológicos que tiene pues la madre respecto al feto. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a hablar ahora sobre su cuadro clínico. Esto pues viene muy relacionado con su concepto. El cuadro clínico de una paciente con hiperemesis pues cursa con estas náuseas intensas y vómitos incoercibles de predominio pues matinal. También pues esta característica importante que como ya mencionaba nos ayuda a diferenciar del emesis, la intolerancia pues de líquidos y sólidos. También bueno puede haber presencia de epilgastralgias, este dolor en la región epigástrica, cialorrea, y bueno en ocasiones también se presenta pues en matemesis por desgarro de la mucosa gastroesofágica.
Y pues bueno, a medida de que se va grabando como tal el cuadro, aparece, bueno, la paciente, vamos, esta pérdida del peso corporal. Si recuerdan, en el concepto pues se mencionaba de igual o mayor al 5%, aunque bueno, esto puede variar porque, bueno, igual más adelante lo voy a mencionar, pero rápidamente pues la epiremesis gravídica se puede clasificar en tres: leve, moderada y severa. Y bueno, cada uno pues tiene su respectivo pues pérdida de peso. Ahorita lo vamos a ver. También, bueno, pues, también puede aparecer estos signos de deshidratación, ¿no? Como la palidez, sequedad de mucosa, el signo de pliegue, esta disminución de la turgencia de la piel, los ojos hundidos, hipotensión, taquicardia, oliguria, cetosis. Y bueno, aquí puse unas complicaciones, igual voy a mencionar más adelante, pero ya en situaciones graves, pues puede haber síntomas neurológicos, encefalopatías, ictericia, hipertermia, insuficiencia hepatorenal y bueno, entre otros. La siguiente, por favor. Ok, vamos a entrar como tal a su diagnóstico. Bueno, el diagnóstico como tal va a ser clínico, ¿no? Fundamentalmente clínico. Y bueno, es fácil cuando identificamos pues la sintomatología típica, ¿no? La que ya mencioné, ¿no? Esta intolerancia a los alimentos, estos vómitos, no sé si vómitos pues incoercibles, y bueno, los que ya mencioné, ¿no? Y bueno, y aquí es, hay que diferenciar de los vómitos propios del embarazo, donde, bueno, la paciente pues continúa ganando peso y no se deshidrata, a diferencia pues de la hiperemesis gravídica. Y pues bueno, a primera, pues, bueno, ante cualquier paciente que llegue a la consulta, se realizará pues inicialmente, como todo, pues una anamnesis, la exploración física, y bueno, en función de la gravedad del cuadro, pues se progresará a realizar las exploraciones pues complementarias. En la anamnesis, pues hay que ver eh, la frecuencia e intensidad pues, de los síntomas. En caso de la tolerancia pues, a líquidos, si es que pues, la paciente ya tiene esta intolerancia pues, a estos alimentos, pues se utilizará pues, esta herramienta que es la escala de Puque. No sé cómo se pronuncia, pero es Puque. Esa escala que se pueden dar cuenta está mediada por tres preguntas ahí en la imagen. La primera es durante cuánto tiempo se siente ansiosa, cuántas veces vomita o cuántas veces tiene pues arcadas sin llegar al vómito. Entonces, depende de lo que nos diga la paciente, pues nosotros le vamos a dar un puntaje, lo vamos a sumar y bueno, esto nos va a ayudar a clasificar pues qué tipo de hiperemesis pues, está presentando la paciente, si es leve, moderada o grave, grave o severo. Leve es igual o menor a 6 puntos, moderado es de 7 a 12 puntos y grave es mayor o igual a 13 puntos. Y bueno, en la exploración física se deben valorar pues, estos signos de deshidratación que ya los mencionaba anteriormente, esa taquicardia, hipotensión, signo de pliegue, ¿no? La pérdida de la turgencia en la piel, si cae de mucosas, etcétera. También hay que evaluar pues, la repercusión de si ya hay intolerancia a sólidos por la glicemia capilar. Y bueno, aquí es significativa si es que ya se encuentra pues menor a 90 miligramos sobre decilitro. La cetonuria es significativo si es mayor o igual a 2. Y bueno, también hay que valorar pues la pérdida del peso corporal. Bueno, el siguiente punto, que es el diagnóstico diferencial, hay que recordar que el diagnóstico de la hiperemesis gravídica, pues siempre será de exclusión. Para ello, pues hay que descartar otras causas de náuseas y vómitos, las cuales, pues, estas pueden ir asociadas pues, a otros signos clínicos, ¿no? Como la fiebre, en caso de una infección, dolor abdominal, aunque, bueno, también se menciona que en esta parte de dolor abdominal, pues, excepción de molestias hipogástricas leves. También algunos signos neurológicos, como cefaleas, alteraciones motoras, bueno, en el caso de la palpación, ¿no? Descartar pues un bocio palpable, ¿no? Y también, bueno, también se menciona que hay que sospechar pues de otros padecimientos médicos si es que el inicio de estas náuseas y vómitos intensos es después pues de la novena semana de gestación. Y bueno, también se realizará una ecografía, pues, bueno, perdón, en esta parte de diagnóstica diferencial, ahorita voy a hablar un poco más, voy a dar unos ejemplos, pero por lo menos, pues, quédense con eso. En la parte de la ecografía en ginecobstétrica, pues hay que constatar la viabilidad fetal, hay que ver en qué, cómo se encuentra el feto, ¿no? También hay que evaluar, pues, la evolutividad de la gestación, descartar, pues, si es que hay una enfermedad trofoblástica gestacional y, pues, bueno, evaluar la gestación si es única o múltiple. La siguiente, por favor. Ok, esto es respecto al diagnóstico diferencial. Como pueden ver, pues hay una variedad de patologías, las cuales pues se pueden confundir con epiremesis. Como pueden darse cuenta en este cuadrito, pues hay tanto gastrointestinales, genitourinarios, endocrinológicos, neurológicos, farmacológicos, incluso se mencionan algunos trastornos de la conducta pues alimenticia. Tomemos de ejemplo, pues, por ejemplo, en el
gastroenteritis en los gastrointestinales, los cuales se pueden confundir porque también hay presencia de náuseas y vómitos, pero pues a diferencia de la hiperemesis, aquí hay presencia de otros síntomas, ¿no? Como por ejemplo la diarrea, dolor de cabeza, la fiebre, escalofríos, y bueno, y en la anamnesis podemos ver los antecedentes si es que ha comido pues algo contaminado. También puede haber otros ejemplos como litiasis biliar, que igual puede producir pues, una afectación hepática, pero bueno, aquí va a haber dolor en el hipocondrio derecho, una hepatitis que tendrá, bueno, en caso de una hepatitis, pues esa tendrá pues una mayor elevación de las enzimas hepáticas y también pues cierto dolor en el hipocondrio. Y bueno, pues hay que emplear los parámetros propios, ¿no? De cada una de las patologías. Igual, bueno, se menciona de que se confunde más que nada con una pielonefritis, porque pues bueno, al haber una infección urinaria de vías pues altas, nos produce pues estas náuseas y vómitos. También se puede confundir con un cólico renal, una litiasis renal, también se puede confundir. Y bueno, y sí tenemos otros ejemplos, ¿no? Endocrinológicos como citocidosis diabética, hipertiroidismo. En caso de bueno, de los neurológicos tenemos el síndrome pseudomotor cerebral, en el cual pues hay un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y bueno, presencia de cefaleas y tanto de náuseas y vómitos. Son una gran variedad de patologías con las cuales se puede confundir y bueno, por eso hay que hacer una buena anamnesis. La siguiente, por favor. Ok, estos son algunos de los parámetros que hay que tomar en cuenta para pasar, bueno, aquí le puse al segundo escalón, es decir, a estos exámenes de laboratorio. Estos parámetros son un buque, bueno, un buque que recordamos la escala anterior que ya había mencionado, que es mayor o igual a 7. Aquí entra entre moderado y severo. En hiperemesis gravídica, una pérdida de peso que sea mayor o igual al 5%. La reconsulta, pues, por hiperemesis gravídica, algunos signos físicos de repercusión, como puede ser deshidratación, la glicemia capilar, cetonuria. Y bueno, si es que hay sospecha de una patología pues, de base diferente a la hiperemesis gravídica. Y bueno, pasamos a esta parte de los exámenes de laboratorio. Aquí vamos a pedir, pues, depende de lo que estamos sospechando, ¿no? No solamente vamos a pedir todos. Por ejemplo, en el hemograma, esto es, bueno, si nuestra paciente está deshidratada, pues nos ayudará a evaluar el grado de hemoconcentración secundario pues, a la deshidratación que presenta la paciente. Igual también nos puede ayudar pues, a valorar ciertos posibles déficits vitamínicos. Por ejemplo, aquí puse el hematocrito, que es significativo si es que se encuentra elevado, la hemoglobina y bueno, en el caso de esto se va a considerar pues anemia cuando hay hemoglobina menor al 11 gramos sobre decilitro en el primer trimestre. Y bueno, esto puede ser secundaria a un déficit pues, de ácido fólico, es decir, a vitamina B12, cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 100 femtolitros. En el perfil renal, pues nos puede ayudar a evaluar la hipovolemia secundaria a la deshidratación, esa creatinina y urea, que, bueno, que es significativo cuando es mayor a 1.5 veces al valor normal. El ionograma en suero y, bueno, el equilibrio ácido-base venoso nos va a ayudar, pues, a valorar si es que existe alguna alteración electrolítica secundaria, pues, a los vómitos. Los más frecuentes, pues, la hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia. Recuerda, bueno, que el ácido clorhídrico se está eliminando en la paciente cada vez que vomita, es decir, por lo tanto, pues hay pérdida de ácido. Y bueno, las pacientes llegan a cumplir, bueno, a estar con una alcalosis metabólica. Igual, bueno, con respecto al perfil hepático, aquí es importante porque sí se ha visto que en epiremesis gravídica sí se elevan las transaminasas, aunque bueno, en el caso de la hiperemesis, esta sí se eleva, pero a no más de 300 pues, unidades sobre litro, a comparación de otras patologías, como por ejemplo el hígado graso, el hígado agudo, colestasis gestacional, o la hepatitis, en donde, bueno, sí, esas transaminasas pues sí se ven más elevadas de esas 300 unidades. Igual la bilirrubina se ve elevada, pero no más de 4 miligramos sobre decilitro. En el caso del perfil pancreático, bueno, aquí tenemos la amilasa de lipasa. Igual pues hay una elevación moderada, se habla de una elevación menor a 5 veces pues valores normales, y si ese se encuentra pues mayor a estos 5 veces niveles normales, ya estamos, o bueno, hay que sospechar de una patología pancreática de base. En el caso del perfil tiroideo, pues esto, como ya había mencionado en la etiología, ¿no? Puede haber pues un aumento de T4 y TSH, aunque bueno, también hay que valorar otros signos y síntomas, ¿no? Sugestivos del hipertiroidismo, como por ejemplo la presencia de bocio, exoptálamos, hipertensión, taquicardia, palpitaciones, ¿no? Etcétera. La siguiente, por favor. Ok, una vez dicho esto, pues ya vamos a clasificar la epiremesis gravídica. Como ya mencioné, pues va a haber 3 casos. Epiremesis gravídica con trastorno metabólico leve, moderado y severo, severo grave.
En todos va a haber deshidratación, aunque bueno, esto va a diferenciarse porque en el severo pues ya va a haber deshidratación severa. También va a haber pérdida de peso. En el leve pues hay de 1 al 4%. Bueno, aquí menciona menor al 5%. En el moderado es de 5 al 10% y el severo ya es mayor al 10%. Entre los signos y síntomas, igual ya lo había mencionado, pero bueno, aquí menciona los vómitos persistentes, pero estos van a ser tolerables. Y bueno, también piel y mucosas secas. En el moderado, estos mismos pues, signos y síntomas, más otros signos y síntomas que aparecen, como por ejemplo la lengua seca y rugosa, la cialorrea, también la sensibilidad pues aumentada a ciertos olores. Y en el caso de la hiperemesis pues ya severa, aunado más a lo anterior, aquí ya va a haber como tal un fallo pues en los órganos, dando pues que la paciente tenga o padezca ictericia, cetoacidosis, confusión mental, neuritis periférica, puede ser por deficiencia de complejo B, la oliguria, taquicardia o hipotensión, y bueno, aquí ya hay un riesgo a la muerte. La siguiente, por favor. Ok, vamos a iniciar ahora con el tratamiento. Pues primero, bueno, las náuseas y los vómitos en el embarazo, pues como ya vimos, pues tienen diferentes espectros de severidad, ¿no? Igual esta puede ser de aparición progresiva también, y bueno, es por eso que debemos añadir pues, los tratamientos de una forma escalonada a medida de que si es que la sintomatología pues va empeorando. Bueno, aquí yo puse primero un tratamiento ambulatorio, esto más que nada en aquellas pacientes pues con cuadros leves, incluso moderados, en epiremesis. Y pues bueno, de primera línea, bueno, tenemos como tal las medidas higiénico-dietéticas. Igual voy a comentar esto un poco en prevención, pero más que nada aquí hay que decirle a la paciente qué es lo que debe evitar, ¿no? Qué alimentos puede evitar, cómo organizar sus comidas y otras indicaciones, las cuales pues pueden ayudar a bajar pues estas náuseas y vómitos. Ya en medicamentos, pues de elección tenemos a la doxilamina y la piridoxina. Y bueno, aquí puse la posología en dosis recomendada, es de un comprimido, 6 u 8 horas vía oral en dosis habitual y pues un máximo de 2 comprimidos cada 8 horas. Otras recomendaciones que también hay que darle a la paciente en esta parte de la primera línea es añadir jengibre a su dieta. Aquí una dosis recomendada es de 100 miligramos de extracto pues, de jengibre vía oral pues antes de cada comida principal. Esto, pues sí, en varios artículos también se menciona de que, bueno, ha ayudado a mejorar, pues, la náusea y también, pero pues, como tal, pues, no reduce todos los vómitos. También tenemos la implementación del ácido fólico, 5 miligramos al día, durante al menos 2 semanas o hasta la 12ª semana. Ok, bueno, aquí en esta parte, una vez dicho esta parte de la primera línea, pues se le debe indicar al paciente que si no presenta alguna mejoría dentro de las horas, dentro de las 48 horas o 72 horas, o bien si es que presenta pues un empeoramiento clínico, pues vuelva a revaloración. La siguiente, por favor. Ok, si no presenta pues esta mejoría alrededor pues después de las 48 horas, bueno, aquí es importante, hay que descartar pues primero de que bueno, hay que descartar los criterios de gravedad, ¿no? Porque recordar que esta parte del tratamiento ambulatorio solamente está para hiperemesis leve y moderado. En caso de que cumpla con criterios de gravedad, pues ya tenemos que darle otro tratamiento y aquí pues ya es ingreso hospitalario. Pero por eso hay que descartar en esta parte. Pero bueno, si no hay mejoría en la primera línea, como ya mencionaba, pues se debe continuar con una segunda línea de tratamiento. En el caso, pues aquí ya tenemos unos antieméticos, estos medicamentos que, bueno, suprimen o alivian los vómitos y la sensación de náuseas. Tenemos el perdón, dimenidranato, bueno, aquí puse la posología en algo de recomendación, 50 a 100 miligramos entre 4 a 6 horas vía oral, bueno, con una dosis máxima de 400 miligramos al día. También agregué los efectos secundarios porque hay que recordar de que también se debe explicar al paciente de qué efectos podría tomar pues, al tomar el medicamento para que no se asuste. El otro medicamento es difenhidramina, que puede ser una alternativa del dimenidranato. Su posología pues, es 50 miligramos, 6 u 8 horas vía oral. Y bueno, aquí sus efectos adversos. Perdón, en el anterior sus efectos adversos menciona que puede dar somnolencia, cefalea, vértigo, visión borrosa. Y en este de la difenhidramina, pues vemos algunos efectos adversos, como puede ser la sedación, la boca seca, aturdimiento y estreñimiento. También podemos valorar, pues, añadir la metoclopramida, 10 miligramos cada 8 horas vía oral, con un máximo de 5 días y un máximo de 30 miligramos al día.
Algunos efectos secundarios que puede presentar puede ser la boca seca, somnolencia o sedación. Y bueno, si la paciente pues llega a presentar epigastralgia o algún síntoma o síntomas pues de reflujo gastroesofágico, hay que añadir pues algunos tratamientos como el amalgato, 1 gramo cada 8 horas después de cada principal comida, un antagonista de receptor H2 como la famotidina, 20 miligramos cada 12 horas vía oral y bueno, en caso de que no haya pues desaparición pues, de estos síntomas del reflujo gastroesofágico, podemos añadir pues inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Una pantoprazol de 20 miligramos cada 24 horas vía oral. La siguiente, por favor. Ok, ya ante casos pues ya graves, sí, ya casos ya más graves, en el caso de la clasificación de la epiremesis, o bien casos moderados, en la cual pues sigue persistiendo en la clínica, a pesar pues del tratamiento de primera o segunda línea, será necesario pues ya un ingreso hospitalario para, bueno, aquí ya vamos a tratar la rehidratación endovenosa y tratamiento farmacológico igual por vía endovenosa. Y bueno, aquí no lo puse, pero también se menciona de que en pacientes que requieran pues ingresos hospitalarios se debe realizar pues una interconsulta con el servicio de psiquiatría perinatal para valorar pues la salud mental del paciente, si es que se sospecha de que esta está influenciando pues en la clínica, ¿no? Recordar que que hace rato pues mencionaba en la teología de que, bueno, estos factores psicógenos, psicológicos, pues llegan a afectar a la paciente. Bueno, desde primera línea, aquí en esta parte, ya en el ingreso hospitalario, tenemos pues, el ayuno, una dieta FAMIS, esta dieta que, bueno, que es una supresión completa de alimentos y bebidas pues, durante cierto determinado tiempo. Aquí, bueno, yo encontré la recomendación entre las 24 y 48 horas y reevaluar pues según su evolución. También hay que añadir algunos suplementos de tiamina, perdón, esta vitamina B1. Bueno, esto es más que nada si los vómitos pues, son de más de 3 semanas de evolución. Esto principalmente se recomienda pues, para prevenir la encefalopatía de Wernicke. Esta es más que nada una complicación de la epiremesis gravídica. Igual voy a hablar cuando entre en complicaciones, pero aunque es poco frecuente, la encefalopatía de Wernicke sí es muy grave. En el caso de la fluidoterapia, yo encontré esta parte del suero glucosado, del 10%, 500 mililitros cada 8 horas. Se puede alternar con lactato, suero fisiológico de 500 mililitros entre 8 a 12 horas. Y bueno, si existe pues hipopotasemia, pues se añadirá el cloruro de potasio en la fluidoterapia. Bueno, tenemos la metoclopramida. Bueno, aquí puse la dosis recomendada entre 5 a 10 miligramos 8 horas vía endovenosa, con un máximo de 5 días y un máximo de 30 miligramos al día. Bueno, si se detecta pues en los exámenes de que el tiempo de protombina pues es menor al 80%, perdón, se iniciará pues tratamiento con vitamina K1. Estos pues son, bueno, vitamina K1 son 10 miligramos entre mililitros en una ampolla pues cada 48 a 72 horas y bueno, según hay que conseguir una recuperación de mayor al 80%. Si la paciente pues sigue produciendo o sigue teniendo la epigastralgia o estos síntomas de reflujo gastroesofágico, hay que añadir pues la ranitidina, aunque 50 miligramos 8 a 12 horas, vía intravenosa. Recordar que la vía oral pues está contraindicada. Y si, bueno, si no desaparecen los síntomas, pues tenemos el pantoprazol, 40 miligramos, 24 horas vía endovenosa. La siguiente, por favor. Ok, se sigue persistiendo pues, la sintomatología grave, con esta nula tolerancia pues, a los sólidos. Aquí encontré otro medicamento que igual se puede administrar, que es la metilprednisolona. Su uso, pues, bueno, es importante recordar que su uso debajo de las 10 semanas está contraindicado, principalmente pues, por su asociación entre las fisuras labiales o palatinas. La posología que está recomendada es de 16 gramos en cada 8 horas, vía oral o endovenosa durante 3 días. Si no hay respuesta en esos 3 primeros días, pues debe interrumpirse el tratamiento porque, bueno, ya no es esperable una respuesta como tal. Bueno, ya en la parte de abajo, en los cuadritos pues, rojitos, durante el ingreso, pues se deben realizar estos controles analíticos. La... No, Ay, perdón. creo que se cortó. Sí, voy. Sí, gracias. Preguntas. ¿Así tiene una pregunta? No, bueno, mientras si quieren, en lo que se comparte, tengo una pregunta, doctor.
Sí es necesario que la paciente cumpla con todos los criterios de la hiperémesis, o sea, que a lo mejor no tenga la pérdida de peso de 5 ni el desequilibrio metabólico, o sea, es necesario que cumpla los criterios para que se pueda iniciar un tratamiento farmacológico. Ya, no sé, o sea, que a lo mejor ni siquiera llega a las escalas en una hiperémesis leve, y ya cambió su dieta y todo, pero pues sí es molesto en su día a día, tanto vómito. Em, no se olviden que nosotros tratamos pacientes, no tratamos enfermedades ni enfermos, tratamos pacientes. ¿Sí? Puede que una paciente no cumpla todos los requisitos, pero está vómito y vómito y vómito, ¿no? Entonces la vamos a tratar de acuerdo a lo que ella tiene. No es necesario siempre la clasificación, la vamos a clasificar como que, como una hiperemesis, pues sí está vomitando mucho, aunque no cumpla todos los criterios, y le vamos a dar tratamiento de hiperemesis, ¿no? Ahora, algo que siempre preguntan es, ¿cuándo se me va a quitar? Mi maestro, el doctor Samuel Fuentes Aguirre, él decía, el dulce despertar del embarazo. Ay, ¿qué es eso? Dice, a las 18 semanas, un día, la paciente, o sea, un día de las 18 semanas, cualquier día, la paciente despierta y ya no tiene nada. Desayunan lo que quiera, ya no le produce absolutamente nada. Es el dulce despertar del embarazo. Ya no tiene náuseas, no tiene vómito, no tiene ninguna sintomatología. Y como no tiene ningún síntoma, ahora empieza a comer. Lo que perdió de peso, ahora lo va a duplicar, triplicar, cuadruplicar, etc. Y es cuando se nos dispara, ¿no? Ahora sí le da gusto a la comida, ¿no? Entonces esa era la clasificación, por eso me aprendí el término, el dulce despertar del embarazo, así decía el doctor. Muy bien, a ver, ¿qué sigue? Ok, bueno, estamos aquí en los controles analíticos. Se menciona que debe ser entre 48 a 72 horas, aunque bueno, esto puede variar, también dependiendo de la evolución de la paciente, ¿no? Eh, También como norma general, pues tenemos estos exámenes auxiliares que ya les había mencionado, como el hemograma, el ionograma, el perfil pues renal, el equilibrio pues ácido base venoso, etcétera. En el caso del control de la diuresis, pues hay que cuantificar la diuresis horaria, llenada en la sonda Foley, y pues mantener esta diuresis, bueno, aquí una regla pues mayor a 0.5 mililitros por kilogramo sobre hora. Y bueno, esta parte del control de viabilidad fetal se debe realizar pues una ecografía para bueno, constatar la viabilidad pues, del feto, ¿no? Cómo se encuentra, bueno, como mínimo el ingreso y bueno, previo al alta. La siguiente, por favor. Ok, ya vamos a entrar con las complicaciones, como pueden ver, si son diversas complicaciones. Primero está el de Mallory-Weiss. Esta es pues una hematemesis pues asociada a vómitos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, en la primera imagen de arriba, pues por una ruptura longitudinal de la mucosa en la unión gastroesofágica. El síndrome de Mendelssohn, que bueno, es una neumonía por aspiración. El síndrome, bueno, el tercer punto, que es el síndrome de Vogelke, que es una ruptura esofágica pues por vómitos violentos, deshidratación y pérdida pues de secreciones gástricas, y aquí presencia de alcalosis metabólica. La encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, que es la que les mencionaba hace rato, dentro de las complicaciones, es una patología pues neurológica grave, irreversible. Principalmente se asocia pues con el alcoholismo crónico, pero su relación con la hiperemesis gravídica es por el déficit de vitamina B1. Y bueno, aquí igual tenemos varias, como por ejemplo la taquicardia, ¿no? Que puede ser persistente por hipervolemia, la restricción del crecimiento intrauterino, lo cual pues bueno, ocasiona un bajo peso al nacer y con prematuridad. La ictericia persistente, hipertermia también se menciona. Y ya en la parte de muy infrecuentes, en esta parte pues, bueno, se menciona que si hay una ruptura en la unión pues gastroesofágica, pues se puede decir que bueno, va a ingresar aire al mediastino y nos puede dar pues un neumomediastino. Igual por el esfuerzo de los vómitos se puede llegar a producir pues una ruptura de una bula y bueno, va a ser un neumotórax. También puede haber neuropatías periféricas por déficit de vitamina B1, B6 y B12 y bueno, una coagulopatía secundaria pues al déficit de vitamina K. Y bueno, ya en casos ya muy extremos pues tenemos la muerte materna. La siguiente, por favor. Ok, la prevención esto va muy ligado
con el que mencionaba hace rato, de las medidas químico-dietéticas. Existen pues diferentes estrategias de prevención que le podemos dar al paciente para las náuseas y vómitos en el embarazo. Tenemos la toma de los complejos multivitamínicos de una manera periconcepcional, que bueno, esto ha demostrado que disminuye las incidencias de náuseas y vómitos. Igual, bueno, parece razonable pues recomendar su administración, sobre todo pues en aquellas pacientes que han pues, presentado náuseas y vómitos en, bueno, gestaciones anteriores. Igual, bueno, esta parte es lo de las recomendaciones de dieta. Hay que pues mencionarle a la paciente qué tipo de alimentos pues debe evitar. Por ejemplo, que evite pues el gas, comidas irritantes como alcohol o cafeína, como bien ácidos como bueno, zumo de naranja. También decirle que no coma pues alimentos grasos, ¿no? Y también pues, bueno, hay que igual decirle a la paciente cómo puede, bueno, así que sus comidas, que las coma pues de 5 a 7 en cantidades pequeñas. También, bueno, esta parte de que eliminar pues aquellos alimentos que les produzcan pues náuseas y vómitos. Y bueno, también, pues, también podemos dar otras medidas, como por ejemplo que mastique pues despacio, ¿no? En un ambiente tranquilo, que no utilice ropa apretada. Es muy importante aquí que mantenga pues un buen estado de hidratación, que beba pues en cantidades pequeñas, pues a lo largo de todo el día. Bueno, la siguiente, por favor. Ok, ya en la última parte de esta parte del pronóstico, en el caso del materno, pues tiene una baja mortalidad y bueno, también puede repetirse en gestiones posteriores. Bueno, aquí se menciona de que ya en casos pues intratables, cuando ya hay pues complicaciones que no se puedan pues tratar, pues se menciona o se plantea pues la finalización de la gestación. En el caso bueno, del pronóstico fetal, pues aquí se menciona pues un crecimiento intrauterino retardado, también pues prematuridad, pero que no hay consecuencias perinatales graves. También se ha señalado que en diferentes pues, series, pues hay un cierto aumento del sistema nervioso central, también se menciona, y bueno, riesgo de cáncer testicular en pacientes que sean pues como tal del sexo masculino, y bueno, esto es más que nada pues en aquellas madres que bueno, que han presentado pues hiperemesis gravídica durante la gestación. Y bueno, El menos agresivo dijeron que es el sangrado del síndrome del Mallory-West, ¿cierto? ¿Cuál es el otro sangrado? perdón, tenía el micrófono apagado. Tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, que es lo que mencionaba que era por una ruptura longitudinal de la mucosa en unión gastroesofágica. Y bueno, el otro era el síndrome de Borger, que igual es una rotura esofágica pues por vómitos violentos. Y bueno, aquí se menciona que también tenía presencia de alcalosis metabólica. Bueno, algo que tenemos que aprender es justamente a distinguir estas cosas. Les voy a contar un cuento, es más, como se aprendo más cuando cuento cuentos, pero son cosas de las que yo he vivido y son cosas de las que yo puedo dar fe de lo que he visto. Bueno, un día fuimos a reunión de la familia, nos reuníamos mucho más y fuimos a hacer una reunión, pues ahí es reunión, llegué a tu casa y aquí está la reunión, pero esta vez le hicimos reunión en una casa que no la habíamos hecho, de un primo de la familia de mi esposa con el cual nunca habíamos hecho ninguna reunión. Le avisaron que íbamos a ir, cortó el pastito de su patio y todos llegamos y todos comieron y bebieron y el primo estaba muy contento. Y le invitaban sus copitas y tomó muy poquito. Bueno, yo no sabía. La finalidad de la reunión era de invitarle copita y ponerlo, pero como, yo creo que como un barril lleno de vino, ¿no? Porque lo ideal, lo que estaban esperando ellos era llevárselo a Alcohólicos Anónimos. Ya que no se entendiera, se lo iban a cargar a Alcohólicos Anónimos. Eso yo no lo sabía ni
ni participé en el asunto. Pero ese día el primo no bebía nada. Estaba contento. Y me dio mucho gusto. Al poco tiempo se murió, ¿no? Entonces, recién al poco tiempo me enteré de todo esto. ¿Cuál era el cuento? El cuento era que sí era alcohólico. Y ahora díganme, ¿cuál fue la causa de muerte? Si era alcohólico, pudo haber sido una cirrosis. Ok, te la acepto. Puede ser una acidosis. Otra. Síndrome de abstinencia. ¿Una qué? O sea, que empezara a sentirse mal como porque ya no estaba tomando alcohol. Ah. Está bien. A lo Otro. mejor una úlcera gástrica. O también una úlcera gástrica también. Ok, puede ser. ¿Qué más? Una alcalosis metabólica. En algún caso pudiera ser también. Ok, también lo acepto. Ok. Otro. Una insuficiencia renal. Ok, te lo acepto también. Otro. Encefalopatía de Wernicke. También puedo aceptarlo. Otro. Bueno, ¿Podría deberse a un desgarro esofágico, doctor? ¿dónde? Bueno, específicamente estaba leyendo que podría ser el síndrome de Mallory-Weiss, No, Mallory-Weiss no. ¿no? Pero vas bien, Fátima. Por eso me regresé hace ratito y le pregunté, ¿el desgarro qué? El síndrome de Borhave, que estaba debajito del Mallory-Weiss, el Borhave, es un desgarro. Bueno, el Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa. Al desgarrarse la mucosa, algún vasito se rompe y hay un sangradito, ¿no? De esófago, ese es el Mallory-Weiss. Pero el Borhave es una ruptura de esófago, de serosa y de músculo y vasos que hay por ahí. Un vómito horripilante que produjo un desgarro casi, o en algún caso incluso llegó a perforar totalmente el esófago. Ese es el Borhave. Ese es lo importante. O sea que aguas cuando la paciente está diciendo estoy vomitando, y más si estoy vomitando sangre. Ok, ¿qué pasa con un alcohólico? Pues ya lo saben, pero vamos a pasarlo, pues es importante. Todo lo que viene, toda la sangre contaminada que viene de los intestinos, o sea, lo que vamos a absorber de alimentos, tiene que pasar por el hígado. Se va a desintoxicar y se va a absorber, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un alcohólico, esa cirrosis hepática, ya saben que el hígado se va a poner como un ladrillo, así de duro, esa es la cirrosis. Pero al hacer eso, el vasito se va a estenosar. ¿Sí? La vena porta, así le va a ocurrir al hígado. Y lo va a cerrar. Bueno, tal vez no lo cierre totalmente, pero lo va a ir cerrando, lo va a ir comprimiendo. ¿Y qué le pasa a la sangre? Por algún lado, la sangre que viene, dijimos, de los intestinos, de la parte inferior del cuerpo, tiene que pasar para llegar a la circulación, para llegar al corazón. Entonces, como esa circulación se acaba de convertir en una circulación de alta presión, está cerrándose más, alta presión, no pasa la sangre. Entonces va a buscar un lugar por donde haya menos presión.
Y el lugar más fácil de menos presión es a través de las venas esofágicas. Entonces, le hace la vueltita al hígado y pasa hacia las venas esofágicas. Y por ahí aparecen las famosísimas varices esofágicas. Esas varices esofágicas, a diferencia de lo que estamos hablando, se presentan más submucosos. Entonces, un vómito de no tanta intensidad, que no estoy diciendo muy poquito, va a producir un desgarro parecido al Mallory Weiss, pero va a romper esas venas. Las varices esofágicas se van a romper. Si es muy fuerte, van a producirle un Warhave y van a desgarrar totalmente el esófago y el sangrado se va a presentar, pero en lugar de que vaya hacia afuera, va a haber algo hacia afuera, pero lo demás va a ser un sangrado interno. Eso le ocurrió a este pariente, se rompió una varice esofágica y se murió por hipovolemia, se desangró. Y murió. Eso es lo que va a ocurrir con nuestros pacientes con cirrosis hepática. Y es algo que nosotros tenemos que tener en consideración con nuestras pacientitas embarazadas que vomitan, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención a estas pacientitas. No crean que todo es fácil y todo es sencillo. No. Vamos a hablar con ellas con calma. Vamos a preguntarle sobre el tipo de vómito, si es mucho o poquito, muchas aguas. Y ya. Si la tratamos, qué bueno. Es un Mallory Weiss, va a pasar rápido. Pero si es más que eso, cuidado. Cuidado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más les iba a comentar? Se me va yendo. ¿Se acuerdan que ayer les enseñé un poquito sobre los diagnósticos clínicos de embarazo? Y está grabado en la clase, si no me equivoco, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, por favor, repasen eso porque viene en los exámenes. Yo vi a la doctora Cárdenas. La doctora Cárdenas es coordinadora de internos y ella fue a hacer examen allá a la UNAM para alumnos de internado y le pidieron tal vez preguntas para residencia médica y algunas de las preguntas venían de ese tipo de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, por favor, que no se les pase, repásenlo. Y ahí están descritos cada uno, no necesitamos ver cosas, solamente léanlos y repásenlo cada uno. ¿Sí? El Osiander, el Chadwick, el Hegar 1, Hegar 2, son preguntas de examen. ¿Sí? No se les vaya a pasar. Muy bien. Otra más. La esposa de mi amigo, mi amiga, tenía una hiperemesis gravídica. Lo único que toleraba era cerveza y galletas saladas. Nada más. Ni agua no toleraba. Así que imaginen cómo le pone el embarazo. ¿No? Pero fue terrible. ¿No? Entonces, tengan compasión de esas pacientitas. No solamente les digan, pues es dale metoclopramida. No. Consideren la pacientita, no la está pasando nada bien. ¿Sí? Entonces, apapachen. Sobre todo, verifiquen que no esté deshidratada. ¿Sí? Y revísenla, que no esté pálida, porque pasa bien disimuladito. Está sangrando y está pálida. Entonces, que no se les pase. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Yo tengo una, doctor. A ver, échamela. Bueno, ¿eso de los vómitos puede durar incluso hasta el final del embarazo? No, es lo que te decía, es el dulce despertar del Hasta las embarazo. 18 semanas. 18 semanas dijo él, pero está bien. En cualquier momento puede quitarse, pero difícilmente va a estar después de las 18 semanas. Es rarísimo. Ok, gracias. Para servirte. A ver, ya que estamos en esto, ¿alguien puede decirme qué es un sangrado de implantación?
Desde hace rato te estoy echando un ojo, Dylan. A ver, dime algo. Aquí sí, Héctor. Es cuando, bueno, es un sangrado que se da cuando existe la concepción, cuando existe la fecundación, pues. Bueno, mira, quiero comentar también, o sea, tenemos que aprender de todo un poco, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros somos, los latinos, los mexicanos, de lo que son los americanos. Alguna vez yo he llegado para allá y preguntan a los niños, niños, ¿alguna pregunta? Y todo el mundo levanta la mano, todo el mundo quiere preguntar. Oiga, ¿y es cierto que allá se come tal cosa? Sí. Oiga, ¿y es cierto que allá la policía es más corrupta que el ladrón? Oiga, y esto, todo el mundo quiere preguntar, todo el mundo participa. Porque les enseñan a ser así, abiertos. El padre Luis Toro dice, no hay preguntas tontas, dice, hay tontos que no preguntan. Les estoy contando lo que dice él, no lo que yo pienso, pero bueno. Miren, es importante. Yo aprendo mucho de gente incluso que no sabe nada. Es responder, hablar con una paciente que no sabe nada, a veces me ponen en apuros, ¿no? Porque es un examen que me hacen. Pero de esas cosas se aprende. El sangrado de implantación, así como su nombre dice, es un sangradito que se va a presentar cuando el nuevo embrión se está implantando. Se va a meter, si este es el endometrio, se va a meter aquí, se va a implantar. ¿Sí? Se va a meter así. Solo imagínense, de pura casualidad, que al estarse implantando le dé a un vasito. ¿Qué va a pasar? Va a sangrar. Bueno, una paciente con sentimiento de culpa porque no se embarazó, digo, no se protegió, tiene un embarazo. Y dice, y son mis días fértiles. ¿Y ahora? No, vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar? Pues la regla. Y justo el día de la regla viene el sangrado. Por 3 días, sí. Por 3 días, lo habitual. Dice, ya he arreglado, no estoy embarazada. Pues no es cierto. Justo en ese día se produjo un sangradito de implantación. Por los mismos días que dura una regla. Dice, ya me salvé, ya, no estoy embarazada. Hasta el siguiente mes que ya no le baja la regla. Y dice, ¿y ahora qué ha pasado? Se hace la prueba y todo y le dicen, felicidades. Ya lleva 2 semanas de embarazo. Digo, 2 meses de embarazo. ¿No? Entonces, aguas, ese es el sangrado de implantación. ¿Okay? Justo coincide con el día que va a venir la regla, justo con ese día se implanta, le da un vasito y empieza el sangrado. ¿No? Pero no es una regla, sino que es un sangrado de implantación. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? ¿Es fin de semana? No, doctor, muchas gracias. Para servirte. ¿Nadie más? Ivana, ¿preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta sobre, este tema al que nos va a decir. ¿Qué diferencias puede ser entre este tipo de sangrado y pues el que se presenta habitualmente en el ciclo menstrual de la mujer? La diferencia entre este sangrado y el ciclo menstrual, la característica, coagula. Bueno, a veces no. Pero un sangrado normal de cualquier, bueno, no, ningún sangrado es normal. Un sangrado de cualquier parte del cuerpo va a presentar coágulos. Va a coagular. Lo que no ocurre con el sangrado catamenal. Eso es lo habitual, ¿no? Pero, como a nosotros no nos van a agarrar por el cuento, nosotros vamos a sospechar porque vamos a
preguntarles si tuvo relaciones sin protegerse y va a decir, oye, sí, tuve una relación, ¿y cuándo? Y hacemos nuestro calculito y nuestro calculito va a coincidir justo con el sangrado de implantación. Eso es lo que va a ocurrir. Y les voy a enseñar algo más. Tienen que aprender y lo que van a aprender, esto me interesa. Ayer me habló mi sobrino y mi sobrina nueva. Y a mi sobrina nueva le dijeron, sobrina nueva, usted tiene un quiste de ovario, le vamos a dar tratamiento. Y con este tratamiento, así le dijo la ginecóloga, en 3 meses se va a quitar. Cuando me dijo eso, yo dije, oh, pues yo quisiera ser esa ginecóloga porque a mí no se me quitan. Entonces le dije, mándame el ultrasonido que te tomó y mándame el tratamiento que te dio. Oh, sí, te lo mando. Y me lo mando anoche. Ya no lo vi anoche, pero lo vi hoy en la mañana. Y esto es lo que les voy a enseñar. Espero que la camarita... Perdón. A ver. Ahí está. Perdón. ¿Ven la mancha negra que está abajo? No el círculo. Este. ¿Lo ven? Sí. ¿Ven que ahí tiene unas manchitas como rayitas blanquitas? Sí. ¿Sí? Miren, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Dentro de todo este que está negrito. ¿Lo ven? A ver si... Ahí está, ahí se ve mejor. ¿Lo ven? Sí. Ok. Sí, sí se ve. Ok, ayer vimos un embarazo con ultrasonido y todo, ¿sí? Y el líquido donde está el bebé es como este, como este. Así. ¿Ven el color de ese negro? Es lo mismo que este color de aquí. Este negro es lo mismo que este. Okay. No. ¿Verdad que no? Un quiste simple, agua, es como este, de ese color. ¿Sí? Perdón. Este no es de ese color. No es negro. Perdón. Es mi laringotraqueitis. Este no es un quiste. A mí me latía que su ginecóloga le echó un cuento. Esa ginecóloga no tiene idea de lo que está hablando. Eso, en palabras simples para nivel médicos que somos nosotros, es un tumor de ovario. Ya saben que tumor es toda bola que aparezca. Esta nariz, si no es nariz, es un tumor. Este dedo, si no es dedo, es un tumor. Todo lo que hace volumen es un tumor en medicina. Entonces, este es un tumor de ovario. Esa imagen es compatible con o un teratoma del ovario o un endometrioma, pero no es un quiste. Un teratoma que va a tener tejido embrionario, puede tener pelos, dientes, etcétera, etcétera, perdón. Y el endometrioma, un tumor de endometrio, que conforme va pasando, va arreglando, y se también va creciendo y creciendo y creciendo porque sangra con el ciclo menstrual. Entonces es un tumor complejo hasta el momento con diagnóstico diferencial de teratoma o endometrioma, las dos cosas, pero no es un quiste. ¿No? Pequeña gran diferencia. Se los enseño para que un día, cuando ustedes vean un quiste, se van a acordar y van a decir un quiste es negro, porque tiene agua, completamente negro. Si no es negro, no es un quiste. ¿Sí? Yo creo que en el curso del semestre
vamos a ir comentando este caso porque, pues, afortunadamente o desafortunadamente voy a mandar a la sobrina a cirugía, ¿no? Hay que abrir y hay que sacarlo, hay que ver qué es, ¿no? Entonces voy a comentar más adelante, ya cuando lo operen, cuando saquen esto y nos diga cuál es el diagnóstico. ¿Sí? Ok. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho. Ah, ok. Bueno, ya podemos proseguir con la exposición, doctor. Sí, Si sí. ya no hay. Ah, ok. Échenselo, yo pensé que ya no había. Adelante. Bueno, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Vamos a hablar de embarazo múltiple y a lo largo de este tema vamos a abordar estos conceptos. El embarazo múltiple es aquel embarazo, pues, de más de un feto, como su nombre lo dice, entre los cuales vamos a encontrar el embarazo gemelar, el triple o el embarazo múltiple de orden alto, que es aquel que es de más de 3 fetos. La mayoría de las veces el embarazo múltiple es producto de una ovulación doble o múltiple y la fecundación de cada uno de estos óvulos por un espermatozoide. Y esto nos va a dar como resultado un embarazo bicigótico o disigótico. Y con menos frecuencia va a ser resultado de un óvulo fecundado que se divide y nos va a dar origen a un embarazo monocigótico. Como lo vemos en la imagen, un monocigótico tiene un 30% de frecuencia respecto al disigótico, que es el 70%. Y estos pueden ser monocorial monoamniótico, monocorial biamniótico, bicorial biamniótico. Más adelante vamos a ver la génesis del embarazo, génesis del embarazo, y ahí vamos a entender qué hace que sea monocorial monoamniótico o biamniótico. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? La frecuencia y el número de embarazos multifetales han aumentado, o bueno, tuvieron un pico por ahí de 1980 y en gran medida debido al tratamiento de la infecundidad. Pero nos preguntamos, ¿y esto como por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, a ciencia cierta no se conocen los detalles del mecanismo por los cuales se desarrolla este embarazo monocigótico, pero hay estudios que han demostrado que los traumatismos menores del blastocisto durante la ART, que es la tecnología de reproducción asistida, pueden provocar una mayor incidencia, o en ese momento se provocó una mayor incidencia de embarazos gemelares. Y bueno, de manera específica, la cifra de embarazos gemelares aumentó un 76%, que fue de 18.9 hasta 32.1 casos por cada 1.000 neonatos vivos, esto en 2009. En este mismo periodo de tiempo, el número de embarazos multifetales de orden mayor se incrementó más del 400%, hasta llegar a un punto máximo alrededor de 1998. Pero desde entonces, como estos tratamientos para la reproducción asistida han ido como pues perfeccionándose y todo eso, pues son más precisos. Entonces, pues se ha visto una disminución de estas cifras en los nacimientos multifetales, por eso digo que se tuvo como un pico. Y el parto gemelar tiene una frecuencia de 1 por cada 80 nacidos vivos. La incidencia del embarazo triple es de 1 por cada 7.000 a 8.000 nacidos vivos, y el cuádruple es aproximadamente de 1 en cada 600.000. La mortalidad perinatal en embarazos gemelares es mucho mayor a la que se da en embarazos únicos, siendo de un 5% para los gemelos monocoriales y de un 2% para los bicoriales. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, vamos a hacer una como comparación del embarazo gemelar disigótico y el monocigótico para que nos vaya quedando un poco más claro. Los gemelos disigóticos son aquellos cuyas consecuencias son de la maduración y la fecundación de 2 óvulos, como su nombre lo dice, disigóticos.
de 2 óvulos durante un solo ciclo ovulatorio. Y bueno, los libros dicen que no cumplen con el significado estricto de gemelos porque realmente pues no son idénticos. Y desde el punto de vista de la genética, los gemelos disigóticos son similares a cualquier otro par de hermanos. O sea, si agarran un par de hermanos que no son gemelos, tienen la comparación genética igual a ese par de gemelos disigóticos. Y por otra parte tenemos a los gemelos monocigóticos o idénticos, pero a pesar de que tienen prácticamente la misma herencia genética, no son casi nunca 100% idénticos. Siempre va a haber rasgos o características que van a diferenciar. Y bueno, estos se dan de la división de un cigoto fecundado en 2 porciones. Y no en todos los casos comparten igual material protoplásmico, e incluso los gemelos monocigóticos pueden ser discordantes en cuanto a mutaciones genéticas. ¿Esto por qué? Pues a causa de una mutación postcigótica, o pueden presentar la misma enfermedad genética, pero con una expresión muy diferente. La expresión puede ser muy variable. Y de hecho, la génesis del embarazo gemelar monocigótico es en cierta forma considerado como un fenómeno teratógeno. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a hablar de la génesis del embarazo gemelar monocigótico. Los resultados del fenómeno gemelar monocigótico dependen del momento en que se produce la división. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de a qué tiempo se dé esta división, vamos a saber o va a tener como resultado un gemelo, va a tener como resultado un embarazo monocoriónico o monoamniótico, etc. Si los cigotos se dividen en las primeras 72 horas después de la fecundación, surgen 2 embriones, 2 amnios y 2 corión. Y evolucionan un embarazo gemelar, dicoriónico, diamniótico, como lo vemos en el caminito de la letra A. No sé si me pueden ayudar con el señalador. Y pueden aparecer 2 placentas diferentes o una sola placenta fusionada. En el de la letra B, si la división se produce entre el 4º y el 8º día después de desarrollarse un embarazo gemelar, va a ser monocoriónico biamniótico. Alrededor, en la letra C, si se da alrededor del 8º día después de la fecundación, pues se han diferenciado ya el corión y el amnios, y la división da origen a 2 embriones dentro de un solo saco amniótico. Es decir, el embarazo gemelar es monoamniótico, monocoriónico. Y si el embarazo gemelar, esta separación comienza después de los 13 días, pueden gestarse gemelos unidos, como lo vemos en la letra C. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Ahora, hasta ahorita solo hemos hablado del tratamiento contra la esterilidad como un factor predominante, pero se ha demostrado que existen otros factores, entre los que está la raza, y hay estudios que han demostrado que la frecuencia de estos embarazos varía mucho según la raza, de una raza a otra, e incluso de un grupo étnico a otro. Y detectando la cifra más alta en mujeres afroestadounidenses con un 3.5% y frecuencias menores en las mujeres de raza blanca. Las mujeres de extracción hispana, asiática o norteamericanas, pero nativas, tuvieron cifras menores en comparación con las caucásicas. ¿Puedes darme un clip, porfa? Bueno, en esta imagen vamos a apreciar la raza y la edad materna. En color azul vamos a tener a caucásicos de
extracción no hispana, en rojo afroamericanos de extracción no hispana y en amarillo a hispanos. Y bueno, en el eje horizontal tenemos la edad materna. Como vemos, la frecuencia aumenta en la edad materna, como vemos en la gráfica, la frecuencia aumenta casi 4 veces entre los 15 y 37 años de edad. Y es precisamente dentro de este lapso de edad en que se tiene la estimulación máxima de FSH. Y pues esto incrementa la cifra de folículos múltiples que se desarrollan y también aumenta conforme la mujer tiene más edad porque existe mayor posibilidad de utilizar esta tecnología de reproducción asistida. La paridad. Se ha demostrado que la paridad cada vez mayor como factor independiente incrementa la incidencia de embarazos gemelares en todas las poblaciones que hasta ahorita pues se han estudiado. La herencia. Los antecedentes familiares de la madre son más importantes que los del padre. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que más mujeres que son gemelas tienden a tener hijos gemelos que hombres que igual son gemelos y que su tendencia a los hijos gemelos es menor. También se encontró relación en el brazo largo del cromosoma 6 y otros tipos sugestivos en los cromosomas 7, 9 y 16. Los factores nutricionales. Las gestantes de talla alta y mayor peso tuvieron una cifra de embarazos gemelares de un 25 a 30% mayor que las mujeres de talla corta con privacidad nutricional. Bueno, la gonadotropina hipoficiaria, ya se habló el por qué, y es el factor común que se encuentra entre la raza, la edad, el peso, la fecundidad y la gestación multifetal. Y el tratamiento contra la esterilidad, igual ya explicamos el por qué. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? El diagnóstico. La valoración clínica, como siempre, pues es muy importante y durante la exploración es necesario que se mida con gran precisión la altura del fondo de útero y en el caso de una gestación multifetal, el tamaño del útero durante el segundo trimestre es de manera característica mayor de lo calculado o comparado, y es aproximadamente de 5 centímetros mayor comparado con un embarazo de feto único que tengan la misma edad fetal. Y a finales del primer trimestre se puede reconocer en la exploración con un estetoscopio fetal los ruidos cardíacos del feto en gemelos, incluso desde la semana 18, entre la 18 y la 20 ya es posible reconocer ambos sonidos cardíacos. También leí de la palpación, pero no lo puse porque dice que es muy incierto, porque depende mucho de la posición en la que los gemelos estén, pues valga la redundancia, posicionados. Entonces, pues no es como un método diagnóstico muy preciso. Y sin embargo, la ecografía es ahora como en el 100% de los casos se confirma con ecografía. Y la exploración ecográfica hace posible identificar desde los inicios del embarazo gemelar y se recomienda percibir la cabeza fetal en 2 planos perpendiculares para no incurrir en el error de tomar el corte transversal del tronco fetal como la cabeza del segundo feto. Y lo que vemos en la imagen A, tenemos un embarazo gemelar diamniótico, dicoriónico en la 6ª semana de gestación. Se observa el corión divisor grueso, que nos los va a apuntar la flechita amarilla. Y uno de los sacos vitelinos, que nos los está apuntando la flechita azul. En la imagen B, vemos un embarazo gemelar diamniótico monocoriónico a las 8 semanas de gestación y se detecta el amnios fino que rodea a cada embrión y de este modo se genera una fina membrana divisoria.
que nos los está apuntando la flechita azul. En otras técnicas diagnósticas auxiliares vamos a tener la radiografía. Y la radiografía abdominal se puede usar si no hay certeza acerca del número de productos en una gestación multifetal de grados más altos, pero pues leí que tiene poca utilidad y puede ocasionar diagnósticos inexactos en caso de polidrapnios, obesidad, movimientos del feto durante la exposición radiográfica o tiempos inapropiados de exposición. Otro factor que no favorece es que los esqueletos de los fetos antes de las 18 semanas no son radiopacos en grado suficiente y pues son muy poco detectables. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Respecto a las complicaciones, vamos a tener el aborto espontáneo, que la cifra de aborto espontáneo por neonato vivo en embarazos monofetales fue de 0.9% en comparación con 7.3% en el caso de gestaciones múltiples. Y los embarazos gemelares que se logran por medio de esta reproducción asistida están expuestos a un mayor riesgo de terminar en aborto siendo comparados con los embarazos concebidos de forma espontánea. Las malformaciones congénitas, bueno, tienen una incidencia que aumenta de forma notable en las gestaciones multifetales en comparación con las monofetales. La cifra es de 406 casos por 10.000 gemelos en comparación con 238 casos por 10.000 productos únicos. Y esto se atribuyó a la elevada incidencia de defectos estructurales en gemelos monocigóticos. El peso neonatal bajo, bueno, existe mayor posibilidad de que los productos de gestaciones multifetales tengan bajo peso neonatal en comparación con los fetos únicos, debido a la restricción del crecimiento fetal y el nacimiento prematuro. Es posible que el grado de restricción del crecimiento de los gemelos monocigóticos sea mayor que el observado en las parejas de gemelos disigóticos. Un ejemplo, en el caso de embriones monocoriónicos, las anastomosis vasculares intraplacentarias pueden ocasionar una distribución desigual de nutrientes y de oxígeno, y las anomalías estructurales discordantes, que son consecuencia de la división gemelar. La hipertensión. Bueno, la incidencia de hipertensión gravídica en pacientes con gemelos es de 20%, y la donación de óvulos constituye factores de riesgo independientes y adicionales de preeclampsia. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Nacimiento prematuro. La duración de la gestación disminuye conforme aumenta el número de fetos. Y como lo vemos en la imagen, en la primer gráfica, la línea verde nos está representando los trillizos, la amarilla los gemelos y la azul los fetos únicos. Y esto representa una razón importante para que aumenten las cifras de morbilidad y de mortalidad neonatal en el caso de embarazos multifetales. La prematurez se incrementa 6 veces para los gemelos y 10 veces para los trillizos. Tenemos los gemelos monoamnióticos. Uno de cada 20 gemelos monocoriónicos es monoamniótico. Este factor representa un elevado índice de muerte fetal por enredamiento del cordón, alteraciones congénitas y nacimientos prematuros.
Leí que no se tiene la patogenia exacta de cuándo el enredamiento de cordón resulta pues fatal en la muerte de los productos, porque usualmente sí se da, pero no siempre resulta fatal. Y ahora lo que vemos en la imagen son unos gemelos monocigóticos con un solo saco amniótico. El feto de menor tamaño falleció en primer lugar y el segundo más adelante, cuando se enredaron los cordones umbilicales. Los mecanismos gemelares anormales. Algunas anomalías en el proceso de división gemelar originan unas malformaciones fetales y se han atribuido casi siempre a la división incompleta de un embrión en dos gemelos independientes. Sin embargo, es posible que sean consecuencia de la fusión secundaria temprana de los embriones separados. Tales embriones son simétricos o asimétricos. Un ejemplo tenemos a los simétricos unidos, que vemos en la imagen de arriba. Son conocidos como siameses también. Y la unión de los gemelos puede comenzar en uno y otro, es indistinto en qué polo inicien, y originar formas características que dependen de las partes del organismo unidas o compartidas, y la más común es el taracopago, que lo vemos abajo, en la imagen de abajo, en la porción dorsal. Se identifican por medio de ecografía, usualmente en el segundo trimestre. Esto ofrece la oportunidad de que los padres decidan si continúan o no con el embarazo. Y antes de dar cualquier opinión o consejo, se necesita una exploración de las conexiones y los órganos afectados. La resonancia magnética puede ser una técnica complementaria muy útil para identificar estos órganos que se encuentran como compartidos entre este par de gemelos. En los gemelos asimétricos tenemos a los gemelos parasitarios externos. El cuadro puede ir desde un feto con gravísimas deformidades o tan solo partes fetales unidas en sentido externo a un gemelo relativamente normal. El gemelo parasitario consiste casi siempre en extremidades supernumerarias unidas en forma externa, muchas veces con algunas vísceras. Sin embargo, en el cuadro habitual nos vamos a encontrar que no existe un corazón o cerebro funcionales, y se supone que, se supone que los parásitos o estas partes que se adhieren al gemelo relativamente sano son consecuencia de la muerte del gemelo con defectos, y sus tejidos sobrevivientes se unen y quedan vascularizados por el gemelo normal. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Tenemos a los gemelos monocoriónicos y con anastomosis vasculares. Bueno, esta gestación produce dos sacos amnióticos y un corión común. Esto ayuda al compartimiento anatómico de las dos circulaciones fetales a través de anastomosis de arterias y venas placentarias. Es posible que todas las placentas monocoriónicas compartan algunas conexiones anastomóticas. Sin embargo, se observan notables variaciones en el número, el calibre y la dirección de estas conexiones, que son aparentemente aleatorias. Las anastomosis arteriosas profundas generan un compartimento velloso común o tercera circulación, que se ha identificado esto en la mitad de las placentas gemelares monocoriónicas.
El hecho de que tales anastomosis sean peligrosas para uno u otro gemelo, ¿de qué va a depender? Bueno, pues va a depender del grado en el cual se equilibran en sentido hemodinámico. En las parejas con suficiente presión o gradiente de flujo entre uno y otro feto, se crea un cortocircuito y esta transfusión feto-fetal crónica puede ocasionar diversos síndromes clínicos. Entre ellos puede ser el síndrome de transfusión intergemelar. Este síndrome tiene una prevalencia de 1 a 3 casos por cada 10,000 nacimientos y en este síndrome hay transfusión de sangre de un gemelo donante a su hermano receptor, de tal forma que al final el gemelo donante, se torna anémico y sufre restricción del crecimiento. Y el receptor muestra policitemia y puede presentar sobrecarga circulatoria que se manifiesta en la forma de hidropesia fetal. El gemelo donante lo vamos a encontrar como lo vemos en la imagen. El del lado izquierdo, bueno, viéndolo de frente, el del lado izquierdo, el gemelo donante va a estar pálido y su hermano receptor va a ser pletórico y puede tener sobrecarga circulatoria por insuficiencia cardíaca, así como hipervolemia e hiperviscosidad. El daño del encéfalo, bueno, entre las complicaciones graves de las anastomosis vasculares placentarias, vamos a encontrar la parálisis encefálica, microcefalia, orencefalia y encefalomalacia multiquística. En el gemelo donante, la isquemia es consecuencia de hipotensión y anemia o ambos, y en el receptor surge isquemia por inestabilidad de la presión arterial y episodios de hipotensión profunda. Ahora, ¿qué vemos en la imagen de abajo? Bueno, vemos un estudio por resonancia magnética del cráneo de un gemelo diamniótico monocoriónico realizado en el segundo día de vida extrauterina. El espacio subaracnoideo y los ventrículos laterales se muestran agrandados y hay grandes lesiones cavitadas en la sustancia blanca. Justo se marcan como con puntitos o flechitas blancas. Estos van a estar junto a los ventrículos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, siguiendo con el tema de embarazo múltiple, vamos a tener lo que es el crecimiento discordante de dos fetos, que es la desigualdad del tamaño fetal y se desarrolla en alrededor de 15% de las gestaciones que son gemelares. Esta desigualdad va a reflejar una restricción del crecimiento de uno de los fetos. Cuando la diferencia del peso entre ambos fetos también aumenta, también la probabilidad de mortalidad puede aumentar. A este crecimiento discordante también se le conoce como restricción selectiva del crecimiento fetal, que por lo general se desarrolla al final del segundo trimestre y principios del tercero. Si comienza antes de este tiempo, o sea, antes de las 20 semanas, hay aún más riesgos de muerte fetal, que suele ocurrir en el 20% de los casos. En la etiopatogénesis, es decir, la causa del crecimiento, que, bueno, no suele estar muy clara, pero lo más seguro es que la etiología en gemelos monocoriónicos y dicoriónicos sea diferente. En el caso de los gemelos monocoriónicos, suele atribuirse a las anastomosis vasculares de la placenta, que causan un desequilibrio hemodinámico entre los gemelos. Mientras que en el caso de los gemelos dicoriónicos puede resultar de varios factores. Uno de ellos es que los fetos digóticos genéticamente
pueden tener un potencial de crecimiento diferente, especialmente si son de sexos opuestos. Otro factor es que debido a que las placentas están separadas y requieren más espacio, una podría tener un espacio que no es óptimo en comparación a la otra. Esto nos lleva a otro factor, y es que en trillizos la discordancia severa es 2 veces mayor que en los gemelos, por lo que podría decirse que la aglomeración dentro del útero es un factor en la restricción del crecimiento. Y el último factor es que se han observado mayor número de anomalías a nivel histológico de las placentas en embarazos de gemelos dicoriónicos, que no suelen encontrarse en gemelos monocoriónicos. Y para el diagnóstico se puede determinar ecográficamente, pero la vigilancia debe iniciarse después del primer trimestre. Un método para el diagnóstico es la biometría fetal ecográfica. Esta va a medir el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la longitud del fémur, y también la que nos interesa para el diagnóstico es la circunferencia abdominal. También se puede calcular el peso estimado para cada feto. Para esto hay una fórmula que aquí está, es el peso del feto mayor menos el peso del feto menor entre el peso del feto mayor. Y con estos métodos podemos diagnosticar como tal una restricción selectiva de crecimiento. Si las mediciones de la circunferencia abdominal difieren más de 20 milímetros, y si la diferencia del peso fetal es de 20% o más. Bueno. Y bueno, este es un ejemplo de una ecografía de un crecimiento discordante, y claramente podemos ver que el feto de la parte superior es más pequeño que el feto de la parte inferior. Y continuando con la muerte fetal, pues tenemos que la muerte de uno de los dos gemelos ocurre en el 30% de los embarazos gemelares durante el primer trimestre del embarazo. Si ocurre antes de las 20 semanas, no suele generar ningún riesgo para el gemelo sobreviviente o la madre, pero después de las 20 semanas se describe un riesgo de entre 2 al 6%, y tiene mayor incidencia en los gemelos monocoriales. Bueno, la muerte de un gemelo también supone un riesgo de muerte o secuelas neurológicas para el gemelo sobreviviente, pero esto va a depender de la corionicidad. Bueno, vamos a tener distintas causas. Pueden ser iguales a las de un embarazo único, por ejemplo, malformaciones congénitas, insuficiencia placentaria, etc. Pero también puede relacionarse a enfermedades propias de la corionicidad, como el síndrome de transfusión feto-fetal. Y la principal complicación del óbito de un gemelo es la prematurez del otro gemelo, que ocurre hasta en un 75%, ya sea por decisión médica o por inicio del trabajo de parto espontáneo. Vamos a tener que el óbito o muerte fetal de un gemelo no afecta al sobreviviente en gemelos dicoriónicos. En algunos casos suelen ser muy esporádicos. El feto muerte puede producir un estado de CID, que es coagulación intravascular diseminada, pero en la madre, por la liberación de restos trofoblásticos. Y puede aparecer solo en fetos que tienen muerte de uno de los fetos. Y en gemelos monocoriónicos, pues en estos casos, el riesgo de secuelas neurológicas o muerte del gemelo sobreviviente es más elevado, en un 30 y un 25% respectivamente. Pues bueno, ya habíamos dicho que es debido a las anastomosis placentarias que comunican la circulación de ambos gemelos. La morbilidad y la mortalidad del feto, perdón,
bueno, se puede explicar por dos mecanismos. Uno es el tromboembolismo, que existe el paso de coágulos desde el gemelo muerto hacia los vasos sanguíneos del gemelo sobreviviente, lo que va a causar la oclusión de vasos sanguíneos, lo que puede, perdón, lo que puede causar daño por isquemia en los tejidos fetales, principalmente en riñones y la corteza cerebral. Y también tenemos la hipotensión, que es la pérdida de la resistencia vascular en el feto muerto, que nos lleva a una pérdida del volumen sanguíneo, lo que se conoce como exsanguinación. Esto es en el feto sobreviviente. Esta situación puede causar una anemia severa y puede causar daños en múltiples órganos fetales. En particular, las lesiones neurológicas son el principal problema del feto sobreviviente y pueden consistir en varias patologías, que pueden ser quistes poroencefálicos, encefalopatías, hidrocefalias, microcefalias, necrosis. Y bueno, probablemente el mecanismo de la hipotensión sea el que cause mayores complicaciones al gemelo sobreviviente. Ahora, hablando del cuidado prenatal, vamos a ver que su principal objetivo es prevenir o interrumpir las complicaciones a medida que se desarrollan. Y se hace un énfasis en prevenir el parto prematuro en recién nacidos inmaduros. Debe existir una coordinación en la atención médica porque tenemos que minimizar el número de visitas al hospital, proporcionar la atención médica y que sea lo más cerca del domicilio de la paciente. En la dieta debe proporcionarse requisitos adicionales de calorías, proteínas, minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales. Se recomienda un aumento de peso del 16.8 a 24.5 kilogramos para grávidas con gemelos y un IMC normal. Que quede claro que tiene que ser un IMC normal. Y en caso de ser necesario, se puede recomendar la suplementación de minerales y vitaminas como C, D y E. También se recomienda en el punto de la dieta realizar una biometría hemática entre las 20 y 24 semanas para identificar a la paciente que necesita alguna suplementación temprana con hierro, ácido fólico, y también se debe repetir a las 28 semanas. Y en la ecografía, los exámenes ecográficos, pues por lo general se realizan durante el tercer semestre para buscar un crecimiento fetal anormal y evaluar el volumen del líquido amniótico. Esto es importante porque hay una patología llamada oligohidramnios que se asocia a lo que acabamos de ver del crecimiento discordante de los fetos. Y bueno, vamos a tener que el parto prematuro es común en los embarazos múltiples y pues se puede complicar hasta el 50% de los embarazos. De gemelos, 75% en trillizos y 90% en los embarazos de orden mayor. En gemelos, la proporción de nacimientos prematuros varía del 40 al 70%. Puede decirse que podemos predecir el parto prematuro, ya que se ha demostrado que la longitud cervical es un buen predictor del trabajo de parto prematuro. De esta manera, las tasas de parto antes de las 32 semanas son del 66% en aquellas con longitudes cervicales de 10 milímetros, un 24% para longitudes de 20 milímetros y solo 1% para aquellas que tengan una longitud de 40 milímetros. Es decir, que entre menor longitud es mayor la probabilidad de un parto prematuro. En la prevención, a pesar de que en embarazos únicos hay métodos como la tocólisis profiláctica, la terapia de progesterona y el pesario vaginal, por ejemplo,
Pues en los embarazos múltiples no hay suficiente evidencia de que pues haya alguna mejora, algún beneficio. Incluso hay algunas evidencias de que sugieren que puede ser perjudicial y podría asociarse con un incremento de la pérdida gestacional. Para el tratamiento solo se recomiendan glucocorticoides para estimular la maduración pulmonar fetal. Bueno, con poca frecuencia, después del nacimiento prematuro del feto, del primer feto, puede ser ventajoso que el feto que no ha nacido permanezca en el útero, pero debe realizarse una evaluación muy cuidadosa, ya que esto puede causar una infección, un desprendimiento e incluso más anomalías congénitas. Y pues la madre debe ser bien aconsejada, en particular con estas posibilidades, pero bueno, suelen ser muy pocos. Para evitar los partos entre las 23 y 26 semanas sería lo más recomendable y beneficioso. Okay. Para el trabajo de parto y parto debemos tener algunos preparativos. Se debe tener conocimiento sobre las complicaciones durante el trabajo de parto de los múltiples fetos. Además del parto prematuro, tenemos otras complicaciones como la disfunción contractil uterina, la presentación fetal anormal, el prolapso del cordón umbilical, el desprendimiento de la placenta, el parto quirúrgico emergente, hemorragia postparto, y todas estas deben ser anticipadas con precauciones y arreglos especiales. Por ejemplo, un asistente obstétrico, el sistema de infusión intravenoso, la sangre para transfusión, un obstetra experto, perdón, ahí se me fue una X, una máquina ecográfica, el equipo de anestesia, el asistente experto en reanimación, el equipo de enfermería, obstetricia, anestesia y pediatría. Varios factores afectan el momento del tiempo de parto e incluyen la edad gestacional, el crecimiento fetal, la madurez pulmonar y la presencia de complicaciones maternas. Según la determinación de la relación lectina-esfingomelina, la maduración pulmonar suele ser sincrónica en los gemelos, por lo que también hay que ver esa situación. Se recomienda el parto a las 38 semanas para aquellos embarazos que son mellizos dicoriónicos y que no tienen complicaciones. Las mujeres con embarazos gemelares diamnióticos y monocoriales, sin complicaciones, pueden tener un parto entre 34 y las 36 semanas. Y para aquellos pacientes con embarazos gemelares monoamnióticos, el parto se recomienda entre las 32 y 34 semanas de gestación. Okay. Para la evaluación y la presentación fetal, las posiciones y las presentaciones de los fetos se van a confirmar ecográficamente, aunque se pueden encontrar cualquier posible combinación de las posiciones. Las más comunes en el momento del ingreso para el parto son cefálico-cefálico, cefálico-nalgas, cefálico-transversal. Después de esta evaluación inicial se confirma el trabajo de parto activo y se toma la decisión de intentar el parto vaginal o proceder al parto por cesárea. Y este último suele, o sea, el de cesárea, suele ser elegido debido a las presentaciones fetales. Hablando de la analgesia y anestesia, durante el trabajo de parto y del parto de los fetos múltiples, las decisiones relacionadas con la analgesia y la anestesia pueden complicarse por problemas de parto prematuro. La preeclampsia y la necesidad de manipulación intrauterina. También la atonía y la hemorragia uterina después del primer parto. La analgesia epidural de trabajo de parto es ideal porque proporciona un excelente alivio y puede extenderse rápidamente. Algunos médicos usan también la nitroglicerina intravenosa o sublingual, o también la terbutalina,
para lograr la relajación uterina. Y de esta manera pueden evitar los riesgos que se asocian a los analgésicos generales. Ahora, en las vías de parto, vamos a tener 3 que son las más comunes, que es la presentación cefálica. Y si el primer gemelo se presenta cefálico, el parto generalmente se puede realizar de forma espontánea o con fórceps. En la presentación cefálica no cefálica, las opciones pues incluyen que el parto por cesárea de ambos gemelos, y otra opción es que el parto vaginal del primero, pero el parto por cesárea del segundo. En la presentación pélvica del primer gemelo, el principal riesgo, el principal riesgo es que la presentación de la cabeza del feto que quede después puede estar atrapada en el cuello uterino. Por ello, a menudo se prefiere que el parto sea por cesárea. Y para el parto vaginal del segundo gemelo, vamos a tener que después del parto del primer gemelo, la parte que se presenta del segundo gemelo, su tamaño y su relación con el canal de parto deben determinarse rápida y cuidadosamente mediante exámenes abdominales y a veces también intrauterinos o combinados. Y también vamos a tener 3 situaciones, que es que la cabeza fetal o la nalga se va a situar en el canal de parto, se va a aplicar una presión moderada del fondo y se van a romper las membranas. Después se va a repetir el examen ecográfico para determinar si el feto ya está pues en el canal de parto. ¿Okay? Y se va a permitir su extracción. Y si las contracciones no comienzan después de 10 minutos, se puede usar la oxitocina. Otra situación es que el occipucio o las nalgas se presentan sobre la entrada de la pelvis, pero no está situado en el canal de parto. Esto a menudo se puede guiar con una mano sobre la vagina, mientras que la segunda mano sobre el fondo uterino ejerce una presión que va a ser moderada y puede poder convertir esta presentación en una presentación cefálica. Y otra situación que es que si el occipucio o las nalgas no están sobre la entrada de la pelvis y no pueden colocarse con una presión suave, o también si se puede observar un sangrado uterino, el parto del segundo gemelo puede ser más problemático. Se prefiere el parto por cesárea si es que no hay un experto en el desempeño de la maniobra conocida como versión podálica interna, que es la que vemos en la imagen. En esta, el obstetra va a tomar los pies del feto y va a efectuar el parto por extracción de las nalgas. Y en el caso de los trillizos o de la gestación de orden superior, vamos a tener que en el parto vaginal del primer neonato suelen nacer con poca o ninguna manipulación o complicación. Los fetos que siguen, sin embargo, nacen de acuerdo con la parte de presentación. Esto a menudo va a requerir de maniobras obstétricas como la que les dije, la versión podálica interna. Y también hay un aumento de la incidencia del prolapso del cordón umbilical, que es una complicación asociada a la mala posición de los fetos. Y bueno, por todas estas complicaciones, muchos médicos creen que los embarazos complicados por 3 o más fetos deben ser por cesárea. Y bueno, vamos a tener lo que se llama reducción selectiva, que es la interrupción del desarrollo de uno o varios de los fetos en el primer trimestre. Esta reducción puede ser selectiva, o sea que se puede elegir una intervención terapéutica para mejorar la supervivencia de los fetos restantes. Esta se puede realizar de forma transcervical, transvaginal o transabdominal. La más común suele ser la vía transabdominal. Okay. Estas reducciones
suelen realizarse típicamente entre las 10 y las 13 semanas de gestación. Y los fetos que se reducen suelen ser los más pequeños y los fetos con más anomalías. Se les va a inyectar una solución de cloruro de potasio y bajo la guía ecográfica dirigida hacia el corazón o el tórax de cada feto seleccionado. Y hablando de la terminación selectiva, pues se tiene que con la identificación de fetos múltiples que tienen alguna discordancia o anomalías estructurales o genéticas, pueden haber 3 opciones. Una de ellas es el aborto de todos los fetos o la terminación selectiva del feto anormal y la continuación del embarazo. Debido a que las anomalías generalmente no se descubren hasta el segundo trimestre, la terminación selectiva se realiza pues más tarde que la reducción selectiva y esto nos puede llevar a un mayor riesgo. Antes de la terminación o de la reducción, se debe informar sobre las tasas de morbilidad y mortalidad si es que el embarazo continúa. Bueno, tenemos varios riesgos. Uno es el aborto de los fetos restantes, el aborto, la retención de los fetos incorrectos, el daño sin muerte a un feto, el parto prematuro, fetos discordantes o con un crecimiento restringido y las complicaciones maternas que pueden ser la infección, hemorragia y algunas coagulopatías. Y bueno, siempre la decisión final de continuar con un embarazo sin intervención o de interrumpir todo el embarazo o elegir la interrupción selectiva es únicamente de la paciente. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias. ¿Preguntas? No, creo que no, doctor. Ok. Entonces, nos vemos el día lunes a las 3 de la tarde. Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias. Sí, doctor. Buen Sí, día. doctor, gracias. Bonita tarde. Luego. Gracias, doctor. Gracias, igual.